Hola, buenos días. Continuamos con nuestra serie de sesiones sobre metodologías de planificación. Hoy día veremos lo que se conoce técnicamente con el nombre de planificación corporativa, que algunas personas le dicen planificación estratégica. Técnicamente lo correcto es decir planificación corporativa, pero igual vamos a aceptar el término de planificación estratégica. Esta forma de planificación es un instrumento que se ha utilizado fundamentalmente hasta ahora en el mundo de los negocios netamente privados, por eso el concepto de corporativa, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, esta precisión técnica, de manera creciente, los conceptos y las categorías que este enfoque de planificación tiene, se han estado tratando de asimilar y aplicar a los problemas que tiene tanto la actividad pública y la economía en general. Entonces, desde esa perspectiva, entonces uno puede usar esta herramienta de planificación corporativa o estratégica en una institución pública como Carabineros de Chile. En esta presentación que nosotros vamos a realizar, la idea es que vamos a considerar aquellos aspectos que son más relevantes de esta planificación corporativa y vamos a resaltar aquellos aspectos que contribuyen al tratamiento de estos problemas vinculados al tema de la planificación institucional. Entonces, tenemos que entender que para este diplomado vamos a considerar que aun cuando algunos de sus conceptos y categorías se encuentran en un proceso de adaptación desde el mundo más bien privado a lo público, ¿no es cierto? Sí es importante señalar que este tipo de instrumento, este tipo de metodología de planificación corporativa nos va a apoyar en los procesos de la planificación institucional. También señalar que en la descripción de este enfoque se toman fuertemente los planteamientos metodológicos y conceptos desarrollados por dos chilenos que trabajan en el MIT, básicamente un señor que se llama Arnoldo Hacks y otro colega que se llama Nicolás Makhlouf. Ellos tienen un texto que se llama Gestión de empresas con una visión estratégica, está citado en la parte de la referencia bibliográfica y sobre ese texto nos vamos a basar fuertemente. Lo primero que hay que señalar entonces de esta planificación corporativa es que este enfoque va a reconocer a la planificación como un proceso continuo que se repite cada año en la vida de una organización y como una actividad de toma de decisiones. Entonces, por un lado tenemos que la definición del proceso de planificación de este tipo de metodología indica que es un proceso que se hace año a año y que además la idea es que permita tomar decisiones. Ahora, cuando la definición se refiere más concretamente a planificación estratégica, entonces aquí va a decir que es un arte y una ciencia, ¿ok? Y este arte y ciencia residen en la capacidad de encontrar un equilibrio entre las diversas dimensiones de este proceso de formación de la estrategia, las que apuntan en direcciones opuestas. Y esto de apuntar en direcciones opuestas vamos a explicarlo más adelante en detalle, pero la idea es que cuando realizas este proceso de planificación corporativa o estratégica, tienes que tomar una decisión con respecto a este equilibrio, por eso se dice que es un arte, ¿no? Y tienes que encontrar un equilibrio entre tomar decisiones estratégicas de tener una estrategia explícita, es decir, escrita, que todas la puedan ver, versus una estrategia implícita, es decir, que se intuya a partir de los movimientos y de las acciones de la empresa. Otra definición que tienes que tomar para lograr un equilibrio es si tus procesos van a ser analíticos formales o versus, digamos, un enfoque conductual y de juegos de poder, que va a ser otra forma ahí de mirar el proceso, ¿no es cierto? Y por último, tienes que también tomar una definición de tu estrategia como un modelo de acciones pasadas o versus planes que miran hacia el futuro. Entonces, insisto, esta planificación estratégica se considera que es un arte y una ciencia porque tenemos que encontrar un equilibrio entre estas tres grandes definiciones: estrategia implícita versus estrategia explícita, procesos analíticos formales versus conductas y juegos de poder, o como modelos de acciones que son del pasado, o como un plan que mira al futuro. Además, estos autores, que son Arnoldo Hacks y Nicolás Makhlouf, digamos, consideran que
Esta actividad es bastante compleja y la secuencia de ejecución de esta metodología de planificación no sigue un patrón de arriba a abajo como podríamos definir la planificación tradicional, que decíamos que se hacía como desde arriba hacia abajo, ¿se acuerdan? En este caso, la planificación estratégica o corporativa no sigue este patrón ni de arriba a abajo ni de abajo hacia arriba, ¿ok? Porque lo que persigue es que una vez definidos algunos criterios básicos del escenario de planificación, entonces todos los actores involucrados participan en la construcción de la estrategia. Entonces, desde ese punto de vista es participativo. Pero ojo, es participativo siempre y cuando tú adscribas a los objetivos generales que dio la organización donde te permite participar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este proceso los objetivos se colocan desde arriba, desde la parte del alto mando o desde la parte dirigencial de la corporación, ¿no es cierto? Y se les consulta a las personas que trabajan en la institución cuáles serían las alternativas programáticas a seguir en los distintos niveles involucrados para lograr la estrategia, ¿no es cierto? Ahora, si este proceso es bien dirigido, se origina un gran número de compromisos institucionales y también individuales, y si hay una activa participación de las personas, ¿no es cierto? La idea es que todos participen en aquellos sectores, niveles y procesos donde tengan una real injerencia, ¿no es cierto? Ahora, si logran hacer ese proceso de participación, adscriben al objetivo que viene desde arriba, ¿no es cierto? Y se involucran diciendo yo voy a hacer esto otro, voy a participar de esta forma, entonces se van a configurar una muy gran cantidad de compromisos que van a ser individuales, pero dentro de la organización. También esta metodología de planificación tiene un punto muy interesante a favor, porque el ejecutar correctamente todas las tareas de planificación es un poderoso recurso de comprensión de los temas sobre los cuales hay que tomar decisiones. Dicho de otro modo, si no ubicas, si no conoces, si no reconoces muy bien el proceso que estás analizando y no eres capaz de planificarlo, tu sistema de toma de decisiones no va a ser el mejor sobre ello. Entonces, aquí quizás una sutileza de esta metodología es considerar que en los distintos niveles de la organización, las personas que deben encabezar los procesos de planificación son aquellas personas que realmente saben del proceso. Porque si se ejecuta bien, yo logro realizar bien la tarea de planificación, y si yo logro realizar bien la tarea de planificación, entonces voy a sentar un precedente, que es un precedente poderoso, en que yo domino y comprendo ese tema sobre el cual estoy planificando y sobre el cual tengo que tomar una decisión. También, en este mismo sentido, cuando este proceso de planificación se lleva a cabo por personas que saben y que toman supuestamente buenas decisiones, también permite que el modelo de comunicación de los resultados de este proceso a los participantes sea un modelo potente, que además genera entendimiento y aumenta el nivel de participación, porque también le otorga al individuo que participa en este proceso de planificación la oportunidad de expresar sus propias opiniones en términos de la conducción de este proceso, ¿no es cierto?, y de compartir una experiencia de capacitación y de trabajo en equipo que fortalece. Ahora, finalmente, en esta primera introducción, cabe destacar que por la concepción que entrega este enfoque sobre el proceso de planificación, este proceso contribuye a ayudar a unificar las directrices sobre el desarrollo y crecimiento de la firma, que sería el tema empresarial, o de la institución, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿por qué lo va a apoyar? Porque permite identificar cuáles son los focos estratégicos de atención en base a toda la participación de los actores, ¿no es cierto? También incorpora dentro de la institución una disciplina de pensamiento en el largo plazo, ¿no es cierto? Y genera o introduce
mejor dicho, un recurso educacional y una oportunidad para llevar a cabo interacciones personales múltiples y negociaciones a todo nivel. Entonces, si el proceso está correctamente llevado a cabo, que eso es una situación del debe ser, pero imaginémonos que el proceso está correctamente llevado a cabo, lo más probable entonces es que usted logre encontrar cuáles van a ser esos focos estratégicos, cuál es el pensamiento o incorporar esa mirada de pensamiento a largo plazo y además este recurso educacional que va a ser muy importante para que la empresa o la institución se autoconozca, ¿no es cierto? Ahora, vamos a cambiar de tema porque esta era la introducción al pensamiento que tiene, a la mirada que tiene esta metodología de planificación corporativa o estratégica, y lo que vamos a ver ahora son los dos grandes conceptos que esta metodología define, que son el concepto de estrategia y el concepto de proceso de planificación. Ahora, en esta metodología, los mismos autores reconocen que el fenómeno de la estrategia es muy complejo, porque contiene tanto elementos de validez universal como otros que dependen de factores que son más individuales. Y con respecto al tema del proceso, la idea es que en este concepto del proceso, que es de formación de la estrategia, se considera que es más difícil de aprender, ¿no es cierto?, de manejar y de normalizar. Entonces ahora vamos a mirar estas dos definiciones y qué significa cada una de ellas para esta metodología de planificación, y lo primero que vamos a ver es el concepto de estrategia. En este enfoque, en esta planificación estratégica o corporativa, la estrategia es o se puede representar como el propósito general de una organización y establece un marco conceptual básico por medio del cual la organización se adapta al medio en que se encuentra y cambia continuamente. Entonces, en este sentido, la estrategia tiene que llegar a identificar gestión del cambio, aprovechar las potencialidades, ¿no es cierto?, para su propio crecimiento y desarrollo. En esta definición del concepto de estrategia, vinculado al de planificación estratégica, se consideran, entre otras cosas, varias dimensiones con las cuales se puede conformar una definición global. De este modo, para Hacks y Makhlouf, estrategia va a ser textualmente, comillas, un patrón de decisiones coherente, unificador e integrativo y que determina y revela el propósito organizacional en términos de sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y las prioridades en la asignación de los recursos. Entonces, ojo que estos tres niveles, el largo plazo, el programa de acción y las prioridades de la asignación de los recursos, se va a repetir más adelante en la definición de los famosos FODA, que no es solamente uno, sino que son varios y en tres niveles, ya lo vamos a explicar. También vamos a agregar que cuando uno tiene una estrategia, esta permite seleccionar aquellas actividades que pueden ser consideradas prioritarias para el crecimiento y desarrollo de la institución y que con esa estrategia se intenta alcanzar esas ventajas sostenibles en las actividades productivas que le otorgan un potencial de expansión a la organización o la firma. Esta definición que hemos dado hasta el minuto es bastante más cercana al mundo del negocio privado que al mundo de la institucionalidad pública, ¿no? Está hablando de alcanzar ventajas sostenibles que le permitan aumentar sus actividades productivas, ¿no es cierto?, para tener potencial de crecimiento y de expansión. Si uno usa ese lenguaje más bien del ámbito de la empresa privada, uno tiene que entender que tiene que transformarlo de alguna manera para poder encauzarlo en el ámbito de la administración pública o institucional, como el caso de Carabineros de Chile. Ahora, producto de esta lógica más bien empresarial y de mercado, van a existir dos tareas esenciales, y ustedes las van a reconocer cuando yo las diga, que tienen que ver con esto de entender cuáles son esas ventajas que son sostenibles y que le permiten expandir los procesos de producción y de crecimiento a la industria o a la empresa. Y estas dos tareas esenciales son las siguientes: identificar las oportunidades y amenazas que provienen del medio externo, ¿no es cierto?, y también identificar, valga la redundancia, las fortalezas y las debilidades
que se originan en el medio interno, que es todo lo que nosotros conocemos de esta metodología de planificación corporativa, que es el famoso FODA, que, dicho sea de paso, es uno de los 10 o 14 pasos que hay que realizar para poder decir, realicé un proceso de planificación estratégica. O sea, no es válido solamente hacer un FODA o 2 FODAs o que se hagan un pequeño grupo de FODAs. Hay que hacer muchas más cosas. Las vamos a ver más adelante. Ahora, eso con respecto a la estrategia. Con respecto al proceso de planificación estratégica, lo que vamos a decir es que en este enfoque se considera que el proceso de hacer la estrategia y el proceso de formación de la estrategia son situaciones que no se pueden separar. Entonces, vamos a tener 3 procesos diferentes que son distinguibles. Primero, un proceso que se va a llamar los procesos cognitivos de los individuos, un segundo proceso que son los procesos sociales y organizacionales, y un tercer proceso que son los procesos políticos. Entonces, la persona responsable del proceso de planificación estratégica, que va a tener que administrar estos 3 procesos, el de cognitivo de los individuos, el de procesos sociales y organizacionales y el de procesos políticos, ¿no es cierto?, tiene que lograr desarrollar una visión amplia que permita establecer una red de relaciones dentro de la organización que soporte el proceso de la estrategia y la estrategia. Aquí quiero hacer un alto que no tiene que ver con el concepto de planificación estratégica o corporativa que estamos viendo. Lo que quiero hacer es un pequeño ejercicio gráfico del concepto de red. Si yo genero una red, imagínate que tengo acá un par de personas conmigo, nos tomamos de la mano y la red es amplia, tiene agujeros muy grandes y yo dejo caer algo en la red, lo más probable es que eso pase de largo. ¿Te fijas? La red no es capaz de recuperarlo. Entonces, lo que yo necesito generar cuando estoy hablando de una red es una red densa que tenga muchas relaciones y muchas interconexiones para que cuando yo deje caer algo sobre la red lo atrape. Piensa en la red de salud, piensa en la red educacional, piensa en una red de negocios, piensa en una red de seguridad local. Si nosotros usamos este concepto de red en Carabineros de Chile y lo vemos en el espacio local, podemos definir que nuestra red es un poquito amplia, están pasando las cosas. Entonces hay que densificarla. ¿Y cómo densificamos la red? ¿Cómo hacemos más contactos de la red? Bueno, Carabineros a nivel local va a tener que empezar a salir a más lugares. Yo sé que es más trabajo, pero así funcionan las redes. Bueno, después de este pequeño alto, volvemos al tema del proceso de planificación estratégica, ¿no es cierto? La empresa puede presentar diferentes condiciones para la elaboración de la estrategia. Se presentan algunas opciones que se pueden desarrollar a partir de proposiciones basadas en este enfoque. Estas opciones se vinculan al tipo de objetivo estratégico que la firma pueda desarrollar, al estilo de gestión, a la cultura organizacional y a los procesos administrativos en uso. Usando el esquema elaborado por Hacks y Makhlouf, se pueden conseguir la siguiente o considerar la siguiente alternativa. 1. Primero, definir si la estrategia tendrá un carácter implícito o explícito. Cuando estamos diciendo eso, se nos genera un problema. Y el problema es resolver qué tan explícita será dada a conocer la estrategia y a qué tipo de audiencia de la firma se orientará. Si nosotros estamos pensando en el mundo de los negocios privados, a veces no es muy bueno señalar explícitamente en la estrategia qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar, porque si lo hacemos de manera explícita, nuestra competencia puede tomar ese dato y anticiparse a nuestra jugada, y con lo cual nosotros perdemos. Entonces, el definir que una estrategia sea explícita o implícita no es un punto tan irrelevante.
La verdad es que hay que mirarlo desde el punto de vista empresarial y en ese sentido, ¿cuánto vamos a informar de nuestra estrategia y a quién se lo vamos a informar? Es una definición difícil de tomar, no va a ser fácil, ¿no es cierto? Si nuestra definición es no hacer tan explícita, si nuestra definición es no hacer tan explícita nuestra estrategia, entonces también hay que definir, bueno, a quién se la vamos a informar y en qué medida se la vamos a informar. Entonces tenemos que establecer un grado de participación que van a tener los distintos actores que se van a involucrar en la estrategia y ese grado, y cuál va a ser el grado de consenso también para poder definir esta va a ser la dirección que queremos imprimir a nuestra organización. Otro problema tiene que ver con la segunda variable que había mencionado hace un rato atrás, que es si vamos a usar procesos formales o vamos a usar estrategias de juego de personas. Entonces, si vamos a definir el grado de formalización del proceso, tenemos que fijarnos si vamos, generalmente la gente define situaciones más formales. Si vamos a usar la estrategia de definir situaciones más formales o procesos analíticos formales, entonces ahí generalmente se prefiere trabajar con sistemas formales de planificación, con sistemas de control de gestión y no con enfoques conductuales o juegos de poder, que es una formalización del proceso un poco más abierta. Y por tercer nivel, tenemos que tomar la decisión de si la estrategia se va a interpretar como un plan que mira al futuro y que se utiliza como una fuerza para el cambio o como un patrón de acciones que se fundamentan en las decisiones del pasado y que dan relevancia a la conducción, a la consistencia de la conducta observada en el pasado. Entonces, estas tres decisiones que estoy tomando van a afectar fuertemente el proceso de elaboración de la estrategia y a la estrategia en su conjunto. Ahora, asumiendo que logramos realizar un proceso que se puede decir que es óptimo, podemos decir entonces que existen algunas variables o algunos tips que te pueden evaluar si tu estrategia se acerca a una mejor estrategia. Esos tips van a ser los siguientes. Pregunta si tu estrategia permite tomar decisiones u orientaciones con un modelo que sea integrativo, unificador y coherente. Si tu estrategia permite eso, entonces te estás acercando a un perfil de una buena estrategia. Si tu estrategia determina y revela el propósito organizacional en términos de los objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades de asignación de recursos, entonces sí te estás acercando a una buena estrategia. Si la estrategia selecciona los negocios de la organización que se llevan a cabo en la actualidad y los que podría llegar a realizarse en el mediano y largo plazo, es decir, si te da una pauta de negocios a seguir, también entonces tu estrategia es una estrategia que se acerca a una estrategia óptima, ¿no es cierto? Hay un cuarto tip o un cuarto ítem que es importante en la estrategia, que tiene que ver cómo comprendes a los competidores. En ese sentido, ¿contra cuántos competidores te enfrentas? ¿Es posible que la estrategia me permita anticipar las movidas que los otros competidores tienen? La estrategia, en el sentido de mirar a las competencias, me permite adaptarme rápidamente. Si lo logra, entonces estás consiguiendo una buena estrategia en relación al comportamiento de los competidores, ¿no es cierto? Soy capaz de en esa estrategia reconocer las fortalezas y debilidades de los competidores, ¿no es cierto? Y también vamos a considerar como un tips, como una señal, como un indicador importante para lograr una buena estrategia, que la estrategia
permita definir y permita encontrar en la organización cuáles son sus ventajas sostenibles a largo plazo sobre sus competidores. Porque si la estrategia me permite determinar o encontrar cuáles son estas ventajas que son sostenibles para la empresa en el largo plazo con respecto a mis competidores, obviamente tengo que reforzarlas y por ese lado me tengo que ir. También hay un aspecto que es bastante interesante de observar en la formulación de las estrategias en esta metodología y que a veces no se considera en todos los ejercicios de planificación corporativa y que tiene que ver con que obligadamente la estrategia tiene que comprender todos los niveles jerárquicos de la firma. Es decir, el primer nivel, que es el corporativo, el segundo nivel, que es el de negocios, y el tercer nivel, que es el funcional. Esa definición de la estrategia es obligatoria. Tienes que tener los tres niveles, obligadamente. También es necesario que la estrategia determine cuáles son las contribuciones económicas y no económicas que se proponen hacer a las personas asociadas y que han trabajado en la construcción de la estrategia y que son parte de la empresa o negocio. Es sano desde el punto de vista empresarial que esa situación quede definida y quede totalmente aceptada en la estrategia corporativa. Ahora, algunas otras variables que sirven de referencia o que apoyan el proceso de formulación de la estrategia, más que de la estrategia, tiene que ver con que sea comunicada en forma amplia y abierta. Recuerda que sea comunicada en forma amplia y abierta tiene que ver también con la definición que tomaste antes de si la vas a hacer muy explícita o la vas a hacer muy implícita. ¿Okay? Entonces, si la vas a hacer muy explícita, la puedes comunicar de manera muy fácil y muy amplia y muy abierta a todo, pero tienes la complicación de que la competencia la vas a encontrar muy fácil de conseguir y obviamente te puede ganar en su paso estratégico, ¿no es cierto?, en una jugada estratégica. Así que ojo con esa parte. Ahora, otra situación que valida fuertemente el proceso de formulación de la estrategia es que la idea es que se formule con un proceso de participación bastante amplio. Un tercer nivel que tiene que ver con el proceso de formación de la estrategia tiene que... la idea es que logres un muy buen consenso con respecto a la dirección que va a tomar el desarrollo de la empresa a través de ese proceso de formación de la estrategia. Y también va a haber otro nivel interesante que tiene que ver con cuando realices un proceso formal de planificación, sobre todo de planificación estratégica, tienes que dirigirlo al total de la organización y eso pasa básicamente por especificar estrategias funcionales, es decir, el nivel más básico, ¿no es cierto? Especificar estrategias a nivel de negocio, que podría ser como la parte media, ¿no es cierto? Y también especificar estrategias a nivel corporativo, ¿no es cierto? Que es lo más alto de la situación empresarial, ¿no es cierto? Y un último aspecto que quiero señalar, que le da consistencia al fenómeno de la planificación, si no, no planificaríamos, dejaríamos todo a la respuesta del mercado o de lo que fuera, es que este proceso fundamentalmente tiene que ser intencionado y deliberado. Es decir, cuando yo asumo la condición de planificar, estoy asumiendo la condición de intervenir, y cuando estoy asumiendo la condición de intervenir, estoy diciendo yo voy a intervenir de esta forma, y eso es una situación intencionada y además deliberada. Por tal motivo, cuando formules el proceso de, valga la redundancia, de formulación de la estrategia, tiene que ser intencional y tiene que ser deliberada. Bien, vamos a pasar ahora a un tercer punto o aspecto que tiene que ver con la formulación de un plan estratégico. Vamos a pedir a nuestro director de cámara que introduzca en esta parte un gráfico que yo voy a hacer llegar y que persigue mirar un proceso de planificación estratégica y formal. Como ustedes ven, en esta lámina
Hay un proceso de planificación estratégica formal que consta aproximadamente de 12 pasos, tiene 3 niveles jerárquicos de planificación, que son el corporativo, el de negocios, el funcional, ¿no es cierto? Y tiene algunas situaciones básicas del proceso de planificación, que son las condiciones estructurales, la formulación de la estrategia, la programación de la estrategia y la parte de el presupuesto estratégico y operacional. Entonces vamos a revisar ahora cada una de estos pasos. El punto número 1, este primer paso, entonces, consiste en que el primer nivel jerárquico de planificación, que es el nivel corporativo, tiene que definir la visión y la misión que se tiene de la firma. Pero no solamente eso, no solamente hay que definir la visión y la misión, sino que también hay que agregar la identificación de la segmentación de los negocios, la definición de la estrategia horizontal y de integración vertical, porque la primera, es decir, la horizontal, permite exigir e identificar y aprovechar las interrelaciones que se van a dar en este nivel, ¿no es cierto?, que van a ser importantes para que los equipos conversen, trabajen y ganen sinergias, ¿no es cierto? Y la segunda son los nexos que permiten fortalecer los niveles de competitividad de estas actividades. Ojo con esta parte, porque siempre nos quedamos solamente en definir la visión y la misión. Eso está bien, pero te falta. Tienes que obligadamente agregar a esa definición de la visión y de la misión la segmentación de los negocios y la definición de las estrategias horizontales y de integración vertical. Además, y fíjate que hay cosas, ¿no? Además, la visión no es solamente el donde queremos estar, como muchos dicen, ¿no es cierto? Yo quiero estar en 10 años más, ser la mejor institución policial de América Latina. Ok, perfecto. Pero además, en ese paso, que es la visión, tienes que incluir obligadamente la filosofía de la empresa, ¿ok? Y otros aspectos que tienen una significación estratégica. Tienes que agregar además, en esa parte, lo que se reconoce como la infraestructura de gestión, la cultura de la empresa y el manejo del personal clave. Entonces hay varias más cosas que solamente hacer la visión y la misión. En el segundo paso metodológico, que ustedes están viendo en el gráfico o en la lámina, que tiene que ver con la formulación de la estratégica, siempre a nivel corporativo, en este segundo paso metodológico, que es en el mismo nivel corporativo, ¿no es cierto?, hay que generar el desarrollo de una postura estratégica y de guías, instrucciones de planificación, ¿no es cierto? Entonces, estas guías o estas instrucciones de planificación, lo que dicen son direcciones estratégicas del nivel corporativo, desafíos de planificación a nivel corporativo, desafíos de planificación a nivel de negocio y desafíos de planificación a nivel funcional, que sería el tercero, ¿ok? Después, para poder entregar esas instrucciones de planificación que te van a permitir entregar direcciones estratégicas a nivel corporativo y a nivel de negocio y a nivel funcional, tienes que realizar algún tipo de tareas que son básicas. Una de esas tareas es un análisis del medio interno y un análisis del medio externo, que tú sabes que eso está en el FODA, ¿no es cierto? Pero tienes que realizarlo a nivel corporativo, a nivel de cada uno de los negocios y a nivel funcional. Entonces no es válido solamente un análisis, sino que son 3 niveles de análisis y en cada uno de ellos tienes que hacerlo. Estás claro, y esto ya lo tienes que conocer porque hemos tenido otras clases de planificación estratégica con otros colegas, que lo primero que examinas son tus fortalezas, ¿no es cierto?, que son las competencias que ya posees, ¿no es cierto?, y miras tus debilidades, que obviamente son aquellas competencias que requieres agrandar o mejorar para poder hacer frente a lo que se viene, ¿no es cierto?, y siempre están vinculadas al desempeño pasado y a la proyección futura de la firma. Cuando haces el examen del medio externo,
es un diagnóstico de las condiciones generales que pueden afectar el desarrollo de la organización, ¿no es cierto? Y estás haciendo un análisis como más bien macro porque estás en el nivel corporativo, ¿ok? Entonces, si haces un nivel macro, estás en el nivel corporativo, qué pasa con los mercados externos, qué pasa con las tendencias tecnológicas, etcétera, estás en ese nivel, ¿no es cierto? Ahora, si vas a identificar cuáles son las oportunidades y las amenazas, en ese nivel corporativo siempre vas a estar en un marco como de futuro de la firma y bien amplio. Ahora, si luego de establecer ese análisis macro, tienes que ir bajando entonces a nivel de cada negocio y a nivel funcional sobre cada negocio, ¿no es cierto? Una situación que es también muy particular en esta planificación corporativa y que por lo general no se realiza, es que obligadamente para realizar un proceso de planificación corporativo o estratégico debes definir escenarios de planificación relevantes. Entonces tienes que definir escenarios de planificación que sean optimistas y también escenarios de planificación que sean pesimistas. No te puedes quedar con solamente hice un FODA y esto es lo que vamos a hacer. No, ese análisis tiene que decir si pasa esto, 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 otro, este puede ser nuestro escenario, y si pasa esto, 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 otro, este puede ser nuestro escenario. Así que ojo con eso. Avanzas en los pasos mirando la lámina que ya estaba puesta antes de la pizarra, ¿no es cierto? Vamos al tercer paso. Se desarrolla en un nivel menor jerárquico, ¿no es cierto?, en la planificación de los negocios. Tienes que ver el ámbito del negocio, las formas de competir, las formas de identificación de los segmentos, de los productos y del mercado, y entonces ya estás bajando, porque cuando haces FODA en ese nivel, lo estás mirando desde el punto de vista del segmento del mercado, del segmento de producto, estás mirando otra forma del FODA, ¿no es cierto? Ahora tienes que volver a ir generando ese proceso a nivel jerárquico distinto, entonces vas bajando de la estrategia de los negocios a los programas específicos de acción por cada funcionalidad en ese negocio, ¿no es cierto? Y así avanzas, vas generando formulaciones de la estrategia y del nivel FODA hacia abajo, ¿no es cierto?, en distintos niveles jerárquicos, llegas a lo funcional, ¿no es cierto?, y en lo funcional estás ya en decisiones de acciones concretas con respecto a la forma de planificar que permita entonces sostener el nivel de negocio y que permita, a través de sostener los niveles de negocio de la empresa, sostener el nivel corporativo, ¿no es cierto? Generalmente este ejercicio en términos de planificación vuelve entonces a la parte corporativa, donde se vuelve a sancionar toda esta estrategia y este proceso de formulación, y en el último punto entonces se entregan o se asignan los presupuestos en los distintos niveles, tanto a nivel corporativo como a nivel de cada negocio y a nivel de cada acción concreta en lo funcional. Si tú logras realizar todo este ejercicio de planificación, entonces recién puedes decir que realizaste un ejercicio de planificación corporativa estratégica por completo. Muchas gracias.